Hola ingeniosos e ingeniosas, en esta superclase de cálculo entenderemos perfectamente el teorema de Rolle, cómo se usa, lo aplicaremos en la solución de dos problemas para determinar los puntos de esta función máximos y mínimos en ese intervalo y determinar si es aplicable el teorema de Rolle en esta función. Recuerda que las notas de esta clase van a poder descargarse completamente gratis aquí en la descripción del video. Tengo el eje X, el eje horizontal X, el eje vertical Y, y si Y igual a f de X es una función que cumple tres condiciones. Para el teorema de Rolle, nuestra función debe cumplir tres condiciones. La primera, que la función sea continua en un intervalo cerrado, corchetes cerrados que involucra los puntos que va desde el punto A hasta el punto B en el eje X. En este intervalo cerrado desde el punto, bolita rellena, que sea continua en este intervalo A, B. ¿Cuándo no sería continua? Ejemplo de discontinuidad, cuando tengo aquí un corte, aquí esto se ha cortado, aquí es discontinua, no aplicaría para el teorema de Rolle, pero en nuestro caso sí es continua. Segunda condición importante, que sea derivable en el intervalo abierto que va desde A hasta B, sin involucrar A y B, en este intervalo abierto, que sea derivable. Cuando no es derivable, ejemplo, cuando hay un pico. En este caso no es derivable, pero nuestra función tiene que ser derivable y además, tercera condición fundamental para poder aplicar el teorema de Rolle, que la función evaluada en el punto A de este intervalo, esta imagen sea igual a la función evaluada en el punto B, en el extremo del intervalo, es decir, que sus imágenes, tanto la de A como la de B en los extremos del intervalo, son iguales. Un ejemplo cuando no son iguales estas dos imágenes, digamos que el intervalo va de A a B, si f de A es diferente a f de B, no se podría aplicar el teorema de Rolle. Si se cumplen estas tres condiciones, continua en el intervalo, derivable y la imagen de A es igual a la imagen de B, entonces debe existir al menos un punto C que pertenece al intervalo abierto que va de A a B, un punto C que va desde A hasta B, al menos uno, tal que la primera derivada de la función evaluada en C sea 0. ¿Cómo así? ¿Qué significa esto? Cuando la primera derivada se anula, significa que la pendiente, recuerda que derivada es la pendiente de la recta tangente a la curva en un punto. Entonces, si se cumplen estas tres condiciones, existe al menos un punto donde su pendiente de la recta tangente a esa curva en ese punto C es 0. Es decir, la recta tangente a la curva es horizontal. Por lo tanto, habría un máximo o un mínimo, porque se cumple para estos dos en esta función que traje como ejemplo, pero al menos uno. En resumen, el teorema de Rolle indica que si se cumplen estas tres condiciones, hay al menos un máximo o un mínimo en ese intervalo de la función. Ya está. Y se puede dar en estas condiciones. Primero, en una función constante. Siempre en una función constante se cumplen estas tres condiciones. Por lo tanto, entre A y B van a haber infinitos puntos C, cuya pendiente es 0, todos ellos. Se cumple el teorema de Rolle para cualquier función constante. F de A igual a F de B, es continua, es derivable. Entonces, se cumple para una función constante. O se cumple en el caso en que haya un solo punto como máximo o un solo punto como mínimo, o que puedan haber varios como en este ejemplo. Ahora, apliquémoslo en la solución de dos problemas. El primer problema, tengo y como una función de x
igual a menos x al cubo más 6x cuadrado menos 11x más 8. Y esta es una función continua en el intervalo cerrado entre 1 y 3. Entonces vamos a tomar esta función en el intervalo de 1 a 3. ¿Es continua? Sí, es continua. Se cumple la primera condición. Segundo, ¿es derivable en este intervalo que va de 1 a 3 en el intervalo abierto? Sí, es derivable, no hay picos, hay suavidad en la curva. Y 3, tú puedes determinar que la función evaluada en 1, esta función cuando x vale 1, es igual a la función cuando x vale 3, estas dos imágenes son iguales, y son iguales a 2. Lo puedes hacer con 1. Esto sería menos 1 más 6 menos 11 más 8, me da 2. Lo mismo puedes comprobar con 3. Como se cumplen las 3, vamos a encontrar los puntos C. En este caso vemos que son 2, C1 y C2, que pertenecen a ese intervalo, de tal forma que su primera derivada es igual a 0, es decir, los máximos y mínimos. ¿Qué hacemos? Derivamos. Vamos a derivar nuestra función. La primera derivada de la función, ¿cómo la hacemos? ¿Cómo la calculamos? Por aquí te dejo el enlace del video donde explico qué es una derivada y cómo se deriva. Vamos a derivar este polinomio. Menos 1, coeficiente menos 1 por 3, menos 3, x a la 3 menos 1, 2 menos 3x cuadrado, 6 por 2, 12, x a la 1 más 12x, la derivada de menos 11x es menos 11 y la derivada de 8, que es una constante, es 0 y ya está. Ahora, para encontrar estos puntos C, la primera derivada evaluada en C debe ser igual a 0, por lo tanto sustituimos por C, me queda una ecuación de segundo grado cuadrática y esa ecuación de segundo grado la podemos resolver usando la ecuación del bachiller, el método de Poch-en-Log, que me gusta mucho. Por aquí dejo el enlace donde explico ese método. Tú lo puedes hacer allá en casa y puedes determinar que el valor de C es 2 menos raíz de 3 sobre 3, es decir, aproximadamente 1.42. C1 es 1.42 y C2 es 2 más raíz de 3 sobre 3, es decir, 2.58 aproximadamente. Listo, ya está nuestro problema. Segundo problema. ¿Será aplicable el teorema de Rolle en la función? Mira que es una función valor absoluto. F de x igual al valor absoluto de x menos 1 en el intervalo que va de 0 a 2. Debe cumplir las tres condiciones: que sea continua en el intervalo cerrado entre 0 y 2, que sea derivable en este intervalo abierto y que además la función, esta función evaluada en 0, sea igual a la función evaluada en 2. Veamos si es continua en el intervalo cerrado. Vamos a apoyarnos con la gráfica. Como es una función valor absoluto, entonces es menos x más 1 si x pertenece al intervalo que va entre 0 cerrado, 1 abierto. Nos da esta recta dependiente negativa desde 0 hasta 1. Y es x menos 1, este valor, si va entre 1 y 2, de aquí, desde 1 hasta 2. Por lo tanto, sí, es una función continua. Se cumple la primera condición en el intervalo que va entre 0 y 2. ¿Será que es derivable en el intervalo abierto? ¿Tú qué opinas? ¿Será derivable en este intervalo abierto entre 0 y 2 esta función? Si efectuamos la primera derivada, esa primera derivada sería menos 1 en este caso para este intervalo que va entre 0 y 1 y es 1 si va en el otro intervalo. Como la derivada en esta porción es diferente a la derivada en esta porción, en 1, no es derivable en x igual a 1. Hay un pico, y si hay un pico no es derivable, y ya está. No es aplicable el teorema de Rolle en esa función. Soy el profesor Sergio Llanos, ingeniero mecánico de la Universidad del Valle, en Cali,
Colombia, suscríbete a mi canal, activa la campanita. Si la clase te gustó, dale like. Recuerda que las notas de esta clase van a quedar descargables completamente gratis aquí en la descripción del video. Únete como miembro a mi comunidad para poder apoyar la creación de más videos como estos y que tengas un gran día.